Pero hoy quiero hablarles de un enemigo que ha tenido el pueblo de Israel, que las Escrituras nos presenta como uno de los grandes enemigos que el pueblo de Dios enfrentó en su historia. Les estoy hablando de Amalek, un pueblo que entre las características que tuvo a lo largo del tiempo, una de ellas, y creo que la que más nos afecta, es que siempre estuvieran interesados en exterminar el pueblo de Israel. Tenemos varios ejemplos en las Escrituras. Uno de ellos, el más conocido que podría nombrar, fue aquel amalecita llamado Amán, del libro de Esther. Alguien que se empecinó contra el judío Mardoqueo por no querer inclinarse delante de él, como lo hacían el resto de los súbditos del reino. Y a raíz de esto, propuso en su corazón destruir a todo el pueblo de Israel que había en el reino. Y era mucha gente inocente. Todo por orgullo, por odio, por algo que tenía en su corazón, no solo contra Mardoqueo, sino contra el pueblo de Israel. Amalek, si miramos, si investigamos cuál es su origen, la verdad es que las Escrituras hay dos corrientes con respecto a de dónde provienen. Hay algunos que creen que son descendientes de Esaú, quizá esa sea la más probable. Otros basándose en un texto de Génesis, capítulo 7, en donde nombra a un pueblo que ya existía también, amalecitas, dicen de que no, que ya existían antes del nacimiento de Esaú. Las Escrituras no pierden el tiempo con esto, sino que nos muestra, y creo que esto sí importante para nosotros, cuál fue la actitud que ellos tuvieron para con el pueblo de Dios y cómo el Señor salió en defensa de su pueblo, cómo el Señor luchó en favor de Israel. Y es un poco esto que voy a tratar de compartir con ustedes. Pero estaba investigando un poco sobre la vida de estos hombres, de este pueblo. Eran nómades, sí, eran estos que andaban deambulando de un lado para el otro. No era un pueblo que se caracterizaba por estancarse en un lugar fijo, sino que vivían en distintos lugares. Guerreros, les gustaba la guerra, les gustaba matar, robar. Deambulaban por el desierto del Sinaí, allí en la región mesopotámica, entre Egipto y lo que sería Canaán, en una región muy extensa, desértica, árida, con una distancia entre límites de lo que sería el territorio egipcio hasta el sur de Canaán de unos 400 kilómetros. Así que ellos andaban por toda esa región, por un lugar bien extenso. Y una de las cosas que usaban para sobrevivir era atacar a las tribus que pasaban por aquel lugar. Y como
lo solían hacer, no fue la excepción el pueblo de Israel, quienes cuando, habiendo salido de Egipto, rumbo a Canaán, atravesaron por esta región porque el Señor no quería que fueran por donde estaban los filisteos, así que tuvieron que venir hacia el sur, rodear Filistea, y allí llegaron a un lugar, una región rocosa llamada Refidín, en donde fueron atacados por Amalek. Ese es el primer encuentro que tiene Israel, constituido como Israel, como pueblo de Dios. Es el primer encuentro que tiene con el pueblo amalecita. Allí sucedió aquella historia que todos la habremos escuchado, estoy casi seguro, en donde resulta que sube Moisés a la cumbre del collado, es decir, a la zona más alta de la montaña, desde donde se podía ver abajo el valle, que era donde se estaba dando la pelea entre Amalek y el pueblo de Israel, y sube Moisés acompañado de Hur y de su hermano Aarón. Y nos relata la Biblia de que Moisés levantaba las manos y prevalecía Israel, y cuando él las bajaba, prevalecía Amalek. Entonces aquellos dos hombres que estaban con Moisés, seguramente se le cansaban los brazos, agarraron y se pusieron uno de un lado y el otro del otro y levantaron las manos de Moisés. Y todos conocemos que al final, aquel día, el Señor le dio la victoria a Israel. Siendo esto una señal a Israel de que era Dios quien les daba la victoria. Yo veía la importancia de esto que el Señor lo planeó en su corazón para dejarnos como enseñanza de que era Él el que les estaba dando la victoria, de que no le habían ganado por sus propias fuerzas. Si me quieren acompañar en Éxodo 17. El versículo 13 dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Perdón, estaba leyendo versión Las Américas, ahora lo voy a leer en Reina Valera. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Yo pensaba esto, cómo tomó el Señor esta actitud de Amalek para con el pueblo de Israel. ¿Qué representó esto para el Señor? ¿Qué significó para Él? Fue algo tan que marcó tanto, podría decir, marcó tanto al Señor, le afectó tanto, que dice el versículo 16: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Y esto era algo que me bendecía, porque fue algo que ellos le estaban haciendo
al pueblo de Israel, pero el Señor lo tomó como propio. El Señor lo tomó como que la mano de Amalek se había levantado contra Jehová. Para Dios fue algo personal. Y a causa de ello, dijo Dios, que haría guerra contra Amalek de generación en generación. Miren si no tenemos quien nos defienda, ¿no? Para esos momentos en que nos sentimos medio como que no nos salen las cosas bien, que nos está yendo mal, que no tenemos a nadie a quien acudir. Allí estaba el Señor. Era algo que le habían hecho a Él. Dios nos enseña con esto, que aquel que se levanta contra su pueblo se levanta contra Él. Y esto es algo que lo quiero guardar en mi corazón y en mi mente. Aquel que se levanta contra el pueblo de Dios, que somos nosotros, se levanta contra Él. Hoy en día, pensaba, hay muchos hombres con actitudes como la que tuvo Amalek. Podemos ver y escuchar, ¿no? Tantos que quieren destruir a los hijos de Dios. A veces nos persiguen en los trabajos porque somos distintos. Intentamos vivir de una manera distinta a ellos. En los lugares de estudio también nos excluyen, nos apartan. Y cosas que duelen, que nos duelen, ¿no? Porque nos sentimos bichos raros. Algunos en otros países, por gracia de Dios, acá todavía no, pero en otros países algunos los matan, los prenden, ¿no? Los llevan presos. Me acordaba de algo que contaba el pastor Juan Carlos Rebrej, de que hubo alguien que les hizo juicio a la iglesia por darle culto al Señor, y cuando le preguntaron, ¿qué es lo que te molesta? Una vecina creo que era, dijo, me molesta que la gente cante, ¿no? Y eso es Amalek. Amalek persiguiendo al pueblo de Dios. Pero también algo que pensaba, que meditaba mientras preparaba esta palabra para transmitirles a la iglesia, es de que Jehová es nuestro estandarte, así como está escrito acá en la palabra que leíamos. Él es nuestra bandera, ¿no? Cuando él decía Jehová Nisi, Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová Nisi. Otras versiones dice, el Señor es mi estandarte, Él es mi bandera. Él es quien pelea por nosotros. Tenemos quien pelea por nosotros y saldremos victoriosos. Aún si nos toca perder la vida por causa de su nombre, como muchos hoy en día. Pero también tenemos en el Nuevo Testamento de aquel que estaba muriendo apedreado, y las Escrituras nos dan un buen testimonio de él. Y tenemos en la historia tantos que murieron y no negaron su fe. Pero recordemos, Él es nuestro estandarte. Otra de las cosas que aprendía con respecto a Amalek es que Amalek es símbolo de la carne. Lo decía el pastor hace unas semanas atrás cuando predicaba. Amalek es símbolo de la carne. Y otra característica que tuvo cuando atacó al pueblo de Israel en Refidín es que atacó a los más débiles, que iban detrás
de aquel contingente de personas. Empezó atacando por la retaguardia a los que estaban agotados, posiblemente ancianos, mujeres y niños, a los más débiles. Yo quisiera que leamos Deuteronomios 25, versículo 17. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. El otro, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Otra vez el Señor recordando, ¿no? Acá también, el Señor no se olvida. A veces queremos hacer justicia por mano propia, pero es mejor esperar en el Señor. Quizá no tenga la autoridad para decirlo, pero la palabra nos da, nos enseña. Es mejor esperar, el Señor no se olvida de las cosas. Pero leíamos en el versículo 18, y termina diciendo, y no tuvo ningún temor de Dios. Y esto es otra cosa, hermanos. Amalec no tiene temor de Dios. Es decir, así como había atacado a los más débiles, la mayor aberración humana, si podríamos decir, atacar a aquellos que están cansados, me imagino, atacar a ancianos, gente que apenas podía caminar, a niños, es porque no tuvo temor de Dios. Y Amalec no tiene temor de Dios. Él espera para atacarnos cuando estamos débiles. Y yo hacía recién una referencia a que Amalec es la carne, y me refiero a esto también. Es decir, estoy hablando de aquellos hombres que nos quieren hacer daño, pero también estoy hablando de ese enemigo que tenemos, que es el que mencionaba, que es la carne. ¿No? 3 enemigos a saber tenemos: el demonio, el mundo y la carne. Y Amalec así actúa. Empezó por los que se fueron quedando atrás, los que empezaron a caminar más despacio, quienes se notaba que estaban más cansados. Eran astutos los amalecitas y sin temor de Dios. Así es la carne, nos quiere ver débiles a los hijos de Dios para destruirnos, para destruir nuestra relación con Él, con el Señor, para destruir nuestra relación con la iglesia, con su palabra, con sus cosas, y condenarnos a vivir el resto de nuestras vidas en Egipto. Eso era otra cosa. Le salió al encuentro cuando estaban saliendo de Egipto. Seguramente los amalecitas conocían al pueblo de Israel, porque ellos habitaban en aquella región, desde los límites de Egipto hasta Canaán. Amalec no quería
que Israel saliera de Egipto, porque les era más cómodo a ellos tener a Israel en Egipto. A la carne le genera comodidad el mundo. Y eso es lo que Amalek quiere de nosotros. Quiere que vivamos como vive la gente de este mundo, los que no tienen a Dios, que cada uno hace lo que bien le parezca. Pero para nuestra buena noticia, el Señor no nos ha dejado solos y nos ha dado herramientas. El Señor nos dio una armadura para resistir a estos ataques. Yo quisiera que me acompañen a Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Tomad toda la armadura de Dios. Nos insta a estar firmes, a tomar la armadura de Dios para estar firmes, y no es que no vamos a ser atacados, pero con la armadura es distinto, vamos a estar firmes. Somos atacados, pero la armadura nos defiende, nos protege. Y más, no va a durar para siempre el ataque, sino que en su momento terminará, leíamos. Y hermanos, allí estaba Moisés, en una simbología de nuestro Señor Jesús, levantando los brazos y clamando al Padre por el pueblo en aquel día. Israel prevaleció y fue victorioso. Así está nuestro Señor también intercediendo por nosotros, intercediendo por los suyos, cuando estamos en debilidad, en esos momentos en que somos atacados y que estamos que desfallecemos. Allí está el Padre levantando los brazos, allí está Jesús. Pero debemos vestirnos de toda la armadura. Nos sirve usar el casco solamente y no el escudo, porque estamos ante un enemigo que es muy astuto y que conoce nuestras debilidades. Él no va a empezar por donde estamos protegidos, Él va a atacar a los más débiles, a las partes más débiles de nuestras vidas. Si podemos leer los versículos del mismo capítulo del 13 al 20. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Y acá mencionaba una cierta cantidad de vestimentas, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, calzados con el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra. Tenemos una gran armadura dada por Dios. Pero es necesario que nos vistamos de toda ella. Y el Señor destruirá a Amalek y a todo aquel que se oponga en el camino de su pueblo. Esta no es como aquella que Saúl le había dado a David. ¿Recuerdan? Aquella que era incómoda cuando él iba a pelear contra Goliat. Esta es una armadura hecha a medida. Es una armadura hecha por el Señor. Es para que la usemos toda. No nos va a pesar. Porque la vamos a necesitar en esta batalla. Por eso Él nos la dio. Y la ha hecho para que nos proteja, como leíamos, desde los pies hasta la cabeza. Amén. Bendiciones.